Entonces, pues, hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a compartir en la palabra de Dios bajo el tema gozo que permanece. Y vamos a ir al Evangelio según Juan, al capítulo 15, y luego estaré leyendo el verso. Antes de leer el verso, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos para una palabra de oración y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu fidelidad y cómo tú nos guardas, nos proteges, nos guías, nos llevas en el hueco de tu mano. Nos ha traído a través de este año en el cual hemos vivido retos y hemos enfrentado adversidades y también hemos experimentado el gozo y la paz que solamente tú puedes dar. Te damos gracias por esa fidelidad, sobre todas las cosas por dar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en rescate por nosotros, la seguridad de que somos salvos, la seguridad de que somos tus hijos y tus hijas. Señor, eso nos fortalece y eso nos impulsa y eso nos da esa certeza de enfrentar cualquier cosa mientras estemos en esta tierra, porque somos tus hijos, somos tu pueblo, somos como la niña de tus ojos. Gracias por amarnos con ese amor eterno. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En esta hora te rogamos que ilumines nuestro entendimiento para que sea provechoso a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestras vidas, el compartir tu palabra. Que crezcamos en el conocimiento de la verdad, que crezcamos en conocerte más para amarte más y servirte mejor. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, pues sí, hemos llegado o estamos casi al final de este año. Creo que quedarán horas para concluir el 2022. Y pues lo que todo el mundo conoce es las fechas festivas y que se vive con una anticipación tremenda a lo largo de todo el año para llegar a estas fechas, comenzando obviamente en el Día de Acción de Gracias. Y todo el mundo vive en esta novedad del fin de año, de la fiesta, de la celebración, y el concepto, la idea popular o lo que la gente asume es que todo el mundo está feliz y contento. Pero la realidad es otra. Esa no es la realidad. La Asociación Nacional de Salud Mental, que las siglas en inglés es NAMI, reporta que durante los días festivos los niveles depresivos en las personas es en el promedio de 64% de las personas sufren de depresión en este tiempo. Y eso es una cifra extremadamente alta cuando usted considera que de 100 personas, 64 son atacadas por algo tan terrible como la depresión. Y un 40% de las personas adultas sufre bajo lo que los psicólogos llaman la ansiedad social. La ansiedad social. No sé si usted lo sabe, pero yo pues asumo que la mayoría de nosotros sabe que casi toda la gente, no toda, pero gran porcentaje de la población en esta fecha, en este día, todavía no ha terminado de pagar artículos que compró en la Navidad pasada. Todavía están pagando deudas de la Navidad pasada y la mayoría de esos artículos que compraron no eran necesarios. Muchos de ellos fueron comprados para cumplir con compromisos sociales. Y entonces, por ejemplo, cuando usted va de compra, observe los rostros de las personas. Cuando usted vaya de compra, observe los rostros de las personas, sobre todo en las tiendas de departamento, en los últimos días. Eso fue algo terrible en los últimos días. Yo no voy de compra nunca, ni un galón de leche he comprado, porque mi esposa es la que se encarga de todo. Pero yo a veces la acompaño. Y cuando usted está en la caja, si usted observa los rostros, usted va a ver que esos rostros comunican ansiedad, comunican impaciencia, comunican una zozobra, comunican una preocupación. Lo menos que comunican es gozo. La gente anda bajo una presión, un afán, una impaciencia tremenda. La mayoría de las personas no están contentas con sus empleos. La mayoría de las personas no están contentas con el lugar donde viven.
Y si fuera poco, muchos de los que salen ahora a vacacionar regresan descontentos de sus vacaciones. Y ya no hablemos de la persona que el que es gordo quiere ser flaco. Y el que es de estatura alta quiere ser más bajo. El que es de estatura baja quiere ser más alto. El que tiene los ojos azules los quiere negros. Por eso usted ve que gente se compra lentes de contacto verdes o azules porque pues quieren tener ojos azules porque sus ojos son oscuros, pardos, negros, lo que sea. La gente está descontenta y la solución a ese problema es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy, 31 de diciembre, quiero compartir con usted sobre el gozo que permanece. Vamos ahí en Juan 15, verso 11, y leamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo estas palabras que el Señor Jesús está compartiendo con sus discípulos y que fueron también registradas en la palabra de Dios para su beneficio y el mío. Dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, note que esa frase introductoria del verso, es decir, estas cosas os he hablado, sabemos que el Señor Jesucristo se está refiriendo a los 10 primeros versos de este capítulo y además a todo lo que él viene hablando desde atrás, pero quizás tomemos solamente los 10 primeros versos. Digamos que estas palabras se enfocan o mejor dicho, nos indica a nosotros que él se está refiriendo a los primeros 10 versos, a los principios que él establece por medio de su conversación con sus discípulos en esos primeros 10 versos. Sabemos además que el Señor Jesús quiere que usted y yo experimentemos verdadero gozo. Verdadero gozo. Porque por eso él dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿de qué tipo de gozo está hablando el Señor Jesús aquí? En primer lugar, él habla de un gozo que es independiente, es un gozo que no depende de las circunstancias. La mayoría de las personas cree que la felicidad depende de circunstancias. La mayoría de las personas cree que un mejor empleo, un carro nuevo, una casa nueva les hará feliz. Mucha gente cree que el poder o tener más dinero y las cosas que el dinero pueden comprar le hace a usted más feliz. Pero no es así, no es así. Solo Jesús da el gozo que no depende de circunstancias externas. Solo Jesús puede llenar de gozo el corazón de un hombre o de una mujer. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó a nosotros. La ciencia nos engaña con todo eso de que, bueno, imagínese usted que nosotros venimos de una ameba que hace millones de años escogió allá en medio de un pantano venir en un proceso evolutivo y una se ramificó a ser un elefante y la otra para terminar como hombre. Hay que tener más fe, mucha más fe para creer en las teorías de Darwin o en la teoría de la explosión cósmica que para creer en la palabra de Dios. Pero por cuanto Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza suya, Él lo hizo a usted y me hizo a mí seres espirituales. Nosotros somos tripartitos. Dios es la Trinidad divina y nosotros somos tripartitos. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un alma, usted tiene un espíritu y hay una necesidad espiritual en cada persona. Aún en los ateos hay una necesidad espiritual y esa necesidad espiritual solo la puede llenar el Señor Jesucristo. Solo la puede llenar Él. Por eso el Señor está hablando de ese gozo con sus discípulos. Imagínese usted en qué momento de su vida el Señor Jesucristo está hablando de gozo. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos de el gozo que permanece a horas de su sacrificio, hermanos y hermanas. A horas de su sacrificio. Y cualquiera dice, bueno, sí, está bien, eres el Hijo de Dios y iba a ir a la cruz y él sabía que al fin y al cabo, al tercer día iba a resucitar. Él mismo lo dijo. Oh, pero ¿sabe usted? La única persona en la historia de la humanidad que no tenía que morir es Jesús. Él es la única persona que no tenía que morir porque en Él nunca hubo pecado
Y las consecuencias de pecado o la paga del pecado es la muerte. Jesús no tenía que morir. Alguien dice, oh, pero los que cometen, porque Él fue voluntariamente a la muerte. Y alguien dice, pero los que cometen suicidio, ¿ellos fueron voluntariamente y se quitaron la vida? No. Ellos simplemente adelantaron la fecha de su muerte, porque tarde o temprano tendrían que morir. Solo Jesús no tenía que morir. Estamos hablando no solamente de eso en primer lugar, sino que en segundo lugar, por primera vez en la eternidad, Jesús experimenta el furor de la ira de Dios. Porque la ira de Dios que debía ser descargada sobre todo pecador, fue descargada sobre Jesús. Y peor aún, sino que en ese momento cuando Él en la cruz clama y dice, Eloí, Eloí, lama sabatani, que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera vez en la eternidad que el Padre quita su rostro y lo aparta de su Hijo. Entonces, a pocas horas de ese sacrificio que usted y yo no somos capaces de comprender con este cerebro de pollo que nosotros tenemos. No somos capaces de alcanzar la magnitud del sacrificio del Señor Jesucristo. A horas de ese sacrificio, el Señor Jesús puede hablar de gozo. Por eso el gozo que da Jesucristo no depende de la circunstancia, no depende de qué adversidad usted esté atravesando, porque ese gozo permanece. Porque es el gozo del Señor Jesús. Aún conociendo esa prueba horrible, Él está hablando de gozo. El gozo del Señor Jesús es un gozo interno, no depende de circunstancias externas. Por eso, independientemente de las circunstancias, ese gozo permanece. En segundo lugar, este gozo viene como resultado de algo. Por naturaleza, el hombre se enfoca sus esfuerzos en busca de la felicidad, y la felicidad le esquiva, porque lamentablemente casi todos hemos cometido ese error. La buscamos en el lugar equivocado y la buscamos también en cosas equivocadas. La verdadera felicidad resulta de una relación personal íntima con el Señor Jesucristo. Por eso dije que las palabras del Señor, cuando Él se está refiriendo a un gozo que permanece, esas palabras, por eso Él le dice en el verso 8, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas les ha hablado? Pues Él está hablando de los primeros 10 versos de este capítulo. Y en esos 10 versos, este capítulo 15 de Juan consta de 3 secciones. Y la primera sección, los primeros 10 versos tratan, o el tema central de esos primeros 10 versos es la relación del creyente con el Señor Jesucristo. El gozo del creyente, su gozo, mi gozo, depende de una intimidad personal con Cristo. De cada día más profundizar esa intimidad con el Señor. Esa primera sección, es decir, el concepto de esa intimidad con Jesús, de permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, se repite 12 veces. Usted no la podrá encontrar las 12 veces porque unas son explícitas y otras implícitas. Lo que quiere decir que en una usted la va a poder leer literalmente, que lo dice ahí, y en otras, pues obviamente da a entender por las palabras del verso que de eso se está hablando. Nota además que el Señor Jesús solo puede permanecer en usted en calidad de Señor y en calidad de Salvador. Cuando el Señor Jesucristo viene a permanecer en nosotros, Él viene a transformar nuestras vidas. Él viene a enseñarnos a vivir de tal manera que nuestra vida, en primer lugar, tenga un propósito, un futuro eterno. Y también tenga un propósito de vivir para exaltar y glorificar el nombre del Padre. Por eso, en esos primeros 10 versos, Él habla también de que nosotros debemos llevar fruto. Y que el fruto que nosotros llevemos debe permanecer y multiplicarse, porque es la única manera que Dios es glorificado y además es la única manera que prueba que usted y yo somos
discípulos o discípulas del Señor Jesucristo. El fruto de su vida, que no lo produce usted, lo produce el Espíritu en usted. Nosotros no producimos fruto, nosotros llevamos fruto, pero nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu, colaborar con el Espíritu, permitir que el Espíritu gobierne en nosotros, que el Espíritu more y se agrade en morar en nosotros y opere a través de nosotros para que el fruto de nuestra vida glorifique a Dios Padre. Entonces, de manera que el gozo del Señor Jesús viene y permanece en nosotros como resultado de nuestra vida de servicio, de obediencia y de servicio al Señor Jesucristo. El Señor Jesús sentía y podía hablar de gozo a horas del sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque Él siempre hizo la voluntad del Padre. Ahí está la esencia del gozo. Cuando nosotros siempre hacemos la voluntad de Dios, vamos a vivir gozosos, aunque estemos en medio de múltiples pruebas. Esa es la vida del cristiano, hermano. Enfrentando pruebas, el mundo no puede entender por qué usted y yo estamos gozosos en medio de una prueba. ¿Por qué? Porque el gozo y la paz de Dios, la paz que da Dios, el gozo que da Dios, trasciende, sobrepasa todo entendimiento. La gente no lo puede entender. Ni aún usted lo puede entender, ni yo tampoco, pero lo experimentamos. Nadie nos puede negar que no es cierto porque lo hemos vivido y lo vivimos. Vivimos el gozo del Señor. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué gozo? ¿Qué gozo fue puesto delante de Jesús? El gozo de cada alma que habría de ser redimida por su sangre preciosa. El gozo de la salvación, el gozo de la reconciliación con el Padre, el gozo de una vida eterna en la gloria del reino de los cielos. Porque es cierto que en el infierno gozo no existe. En el infierno hay un montón de cosas que no existen. La palabra salida no existe por ninguna parte. La palabra refrigerio, la palabra mañana, la palabra consuelo, no existe en el infierno, mucho menos gozo. Hay tormento eterno. Entonces, el gozo puesto delante de él, el gozo de cada alma que iba a ser redimida por su sacrificio perfecto sobre la cruz. Ese es el gozo. Él no está hablando de su gozo personal. El gozo suyo y mío fue lo que clavó a Jesús en esa cruz, o mejor dicho, lo que lo sujetó a esos clavos. Nada más. Él permaneció ahí, él pasó por ese sacrificio por amor a usted y a mí. Él no tenía que morir por nada, de ninguna cosa. Y continúa diciendo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para el Señor Jesús, genuino gozo es el resultado de hacer la voluntad del Padre. Cuando usted y yo nos proponemos hacer la voluntad del Padre, vamos a experimentar genuino gozo. La hermana Teresita creo que aludió a esas resoluciones que todo el mundo hace todos los años. Yo a veces he dicho que nosotros los cristianos llenamos la medida de lo que los americanos en inglés llaman los POWs. Ellos le llaman los POWs, prisioneros de deseo, prisoners of wishes. Es la gente que vive prisionero de deseo, porque al empezar en enero nos hacemos una gran lista de resoluciones de cómo vamos a vivir de tal manera que nuestras vidas vamos a consagrarnos para el Señor. Es como el que empieza dieta todos los lunes. Y nosotros decimos, vamos a orar más, vamos a leer la palabra más, la vamos a estudiar más, vamos a servir al Señor Jesús con más entrega, con más gozo. Pero en la medida que vamos entrando en el año y los afanes de este mundo comienzan a ponernos trabas, nosotros como que las baterías se nos van bajando y llegamos a fin de año con ese gran problema. Prisioneros de deseos, con muchas resoluciones al principio de año, pero no las llevamos a cabo. Pero aquí vemos una gran enseñanza para nosotros, el gozo de Jesús, que ni siquiera la cruz pudo robarle ese gozo. Es esa realización de vivir una vida enfocada en hacer la voluntad del Padre. Cuando usted y yo hacemos la voluntad del Padre, siempre vamos a experimentar gozo. ¿Sabe por qué?
El Señor Jesucristo sabía que Dios está en control. Aún en medio de las pruebas, nosotros debemos, nunca nos desenfoquemos, hermanos y hermanas, de que Dios está sentado en su trono. Ninguna de las pruebas que han venido en todo este año que usted ha enfrentado, a Dios le han tomado por sorpresa. A usted y a mí sí. Pero Dios lo conoce a usted desde antes de la fundación del mundo. Y Dios desde antes de la fundación del mundo sabía por dónde usted y yo íbamos a pasar. Pero por cuanto estamos en el hueco de la mano de Dios, nadie nos puede sacar de ahí. ¿Que no dice la Escritura que Él es más grande que todos? Y que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. El diablo tratará de sacudirnos, pero Dios no permitirá jamás algo más allá de aquello para lo cual Él nos ha preparado. Dios nunca le va a pedir que usted levante 50 libras si Él lo capacitó a usted para levantar 49. Dios nunca le va a dar una prueba a usted mayor de aquella para lo cual por anticipación ya Él le ha preparado a usted. Bienvenidos, Dios los bendiga, qué bueno que llegaron. Entonces, en tercer lugar, el gozo del Señor Jesús es completo. Mucha gente se conforma con falsa felicidad. La falsa felicidad del alcohol, drogas recreativas, inmoralidades, pero no pueden negar la frustración de cuán vacío están por dentro. Ese vacío que el mundo siempre deja. Por eso hay tanta frustración al final de los días festivos. ¿Sabe por qué? Porque la gente, pues sí, aparentemente disfruta, se recrea en esto, pero después de la primera semana es cierto que empiezan los días festivos en acción de gracias. Y los hermanos puertorriqueños no quieren soltar los días festivos y los extienden hasta después del 6 de enero, en el Día de los Reyes. Hacen un puente al Día de Reyes. Pero después de ahí, la realidad es que empezamos loma arriba, cuesta arriba. Es decir, bajamos de la nube de esa fantasía y nos enfrentamos a la cruda realidad de que hay que volver a la rutina. Y ya no se oyen los cánticos navideños, ya no está la decoración, ninguna de estas cosas que prepara de cierta manera el ambiente. Maslow, el famoso psicólogo judío, fundador y principal exponente de lo que se conoce como la psicología humanista, él propuso lo que se llama la jerarquía de las necesidades humanas. Y según él, las primeras o dos necesidades del ser humano, la más importante es la sobrevivencia y la seguridad. Es decir, que las personas necesitan alimento y refugio o sentirse seguras, pero la palabra de Dios dice que el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que Dios va más allá de esas necesidades humanas, porque aunque nosotros en este ambiente material que necesitamos de lo tangible, que vivimos aún en un cuerpo biológico, pero vivimos dependiendo de aquel que todo lo puede, de aquel que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, de aquel que nos crió y que nos ha traído a este mundo para... ¿No decía la palabra en Jeremías 29:11 que los planes de Dios para con nosotros son buenos y no malos? Sus pensamientos con nosotros son buenos y no malos. Aún el propio Maslow admite que el ser humano tiene necesidades más profundas que esas, dice. Pues una persona, y dice que una persona pudiera satisfacer todas las necesidades básicas y todavía no ser feliz. ¿Sabe por qué? Una persona que aunque pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, usted puede, hermano, usted puede tener todo el petróleo de Arabia, los diamantes de África del Sur, las piedras preciosas de Venezuela y de Colombia. Y si no tiene a Cristo, usted está perdido. Y usted, aunque diga que sí, no tiene ese gozo. Porque ese gozo que permanece para siempre, solo Jesús lo puede dar. Sin embargo, usted puede estar en el mundo sin un centavo en el bolsillo, pero si usted tiene a Cristo, usted es más rico que el más rico de este mundo.
porque en Cristo lo tenemos todo. Todo lo tenemos en Cristo. Entonces, yo quiero que usted sepa que el Señor Jesús da un gozo que satisface completamente. Sus palabras, y vuestro gozo sea cumplido, literalmente significa gozo completo. Porque en Cristo usted está completo. Solamente Jesús puede proveer ese gozo, capaz de satisfacer al ser humano en cada aspecto de su vida. El Señor Jesucristo, y yo quiero que usted sepa que el Señor Jesús no demuestra su fidelidad a nosotros dándonos todo lo que nosotros le pedimos. La fidelidad de Jesús para nosotros es que nos da a nosotros una cosa que teológicamente se conoce como longanimidad. No longaniza, de la que hacen los dominicanos, sino longanimidad, que es grandeza de ánimo para enfrentar todo tipo de cosas, de prueba, adversidad, dificultad, y permanecer con los ojos puestos en Él. Amén. Con los ojos puestos en Él. Usted no tiene que vivir una vida pues plagada de desilusiones y plagada de tristeza. El Señor Jesús quiere darle la paz que trasciende todo entendimiento. Isaías 26:3 dice, tú pues guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo quiero que usted le preste atención a eso. Si dice que persevera es porque hay lucha. Porque la perseverancia solo se habla de perseverancia cuando hay una oposición, cuando hay algo que se opone, cuando el diablo se levanta, pero usted persevera con los ojos puestos en Él, Él lo guardará a usted en completa paz. ¿Por qué dice el final del verso? Porque en ti ha confiado. La clave de nuestra felicidad, la clave de nuestro gozo a lo largo del año, no solamente en día festivo, es mantener nuestros ojos fijos en el Señor Jesús. Él es el único que nos puede dar ese gozo. No sea engañado por el gozo temporal, hermano, del mundo. Deje que el Señor Jesús llene con su gozo eterno su corazón. Y yo estoy persuadido que todos los que estamos aquí estamos en Cristo, pero sé que hay algunos que también, por la gracia de Dios, nos conceden esa fineza de poder compartir la palabra con ustedes. Y sinceramente le agradecemos que usted se tome su tiempo para compartir la palabra con nosotros. Y entre algunos de ustedes, muchos sé que ya son mis hermanos en Cristo, pero hay algunos de ustedes que aún no son de Cristo, aún no han rendido su corazón al Señor Jesucristo. Yo no quiero predicarle un evangelio fácil a usted. Yo no le puedo decir a usted que porque confiese hoy al Señor Jesucristo todos sus problemas se van a acabar. No. Al contrario, cuando el hombre o la mujer confiesa a Jesús como Señor y Salvador personal, a veces sus peores problemas comienzan. A usted le va a costar algo aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Sabe lo que le va a costar? Primero, su pecado. Y hay algunas personas que le puede costar hasta dinero aceptar a Jesús. Riquezas. ¿Por qué? Porque están viviendo de negocios sucios. Pero cuando usted venga a Cristo tiene que andar limpio. Pero yo quiero que usted sepa que no hay un estándar de vida más honorable, más alto, más glorioso que vivir para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y yo quisiera, porque yo he orado, para que si usted que me está escuchando o viendo a través de estos medios no tiene a Cristo en su corazón, ahora en este momento usted renuncia a su pecado y usted le diga a Jesús, Jesús, sé Jesús para mí. Y yo digo eso porque basado en Mateo 1:21, la Biblia dice que el ángel vino con un mensaje directo de Dios y le dijo a José, José, no temas, dice él, y nacer, el niño que ha de nacer de María, le dice, y nacerá él y tú le llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, usted le está diciendo literalmente, sálvame de mis pecados. Eso significa Jesucristo. Jesús, Jehová salva. Él nos salva de nuestros pecados. Y yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Y si hay alguien aquí que quiere hacer esa oración, que aún no le sirve al Señor Jesucristo, me parece que todos la hemos hecho, pero si hay alguno, yo le invito que ahí donde usted está, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, los que estamos aquí. Si usted quisiera hacer esa oración, por favor, levante su mano. Y la hacemos juntos con los que nos están viendo. Es decir, aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador personal.
Para los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora y estoy dispuesto hoy a renunciar a mi pecado, a arrepentirme de mis pecados, y corro a tus pies y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Sálvame, Señor Jesús, de mis pecados. Reconcíliame con el Padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame, Señor, y que tu Espíritu Santo me guíe y me enseñe a vivir de hoy en adelante para ti y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias. Y a ustedes que están aquí, que ya estamos terminando o termino, resuelva en este nuevo año que viene buscar exclusivamente ese gozo que permanece. Y ese gozo no lo buscamos en ninguna cueva, en una montaña. No tenemos que ir a un gurú espiritual que nos ponga la mano en la cabeza y nos transfiera espíritu de gozo. Ese gozo lo encuentra usted a los pies de Cristo. Busque a Cristo, intime cada día más con Él. Usted dice: ay, yo no estoy experimentando ese gozo que usted está hablando. Busque al Señor Jesucristo. Búsquelo por quien Él es. No como se enseña ahora en muchos púlpitos, que buscan a Jesús por los panes y los peces, porque Él promete que nos va a hacer ricos. Jesús no vino para darle a usted un Cadillac nuevo ni un Mercedes-Benz. Jesús vino para salvarlo a usted de sus pecados y para llenarlo del gozo que no depende de las circunstancias. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor Padre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tu gozo permanezca en nosotros, que tu Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas y que nosotros caminemos en obediencia a Él para cada día conocerte más, servirte mejor y experimentar un mayor gozo, una mayor intimidad contigo. Por Jesús te lo pedimos, Padre, te damos gracias. Amén. Alabado el Señor.